Doble cheddar. Doble cheddar. Doble sabor. Vale, yo creo que ya podemos empezar esta movida, ¿no? Ya son y 35 y hay 18 personas, somos 18 personas, 18 de 65, tío. Bastante impresionante. A ver. Pues nada, empezamos y le damos a esto. Pues hoy vamos a hablar, Alejandro y yo, de patrones básicos de resiliencia. Hemos cogido 4, para no hacer esto aquí toda la tarde, estar hablando de estos, hemos cogido los 4 más básicos y vamos a intentar explicarlos y hacer una pequeña demo con cada uno de ellos. Aquí estamos Alejandro y yo, los dos somos SR en Flywire. Y Alejandro, no sé si quieres decir algo más sobre ti. Yo no. No, nada que... Solo retuiteo mierda, entonces no vale la pena ni seguirme. ¿Vale? No, tampoco sabemos presentarnos muy bien. Exacto. O sea, que van directos al turrón. ¿Vale? Vale, ¿para quién es esta charla? Porque ahora es el momento de salir o quien sea. Está Marta, que es QA. Se me ha olvidado añadir a los QAs aquí. Lo siento. Vale, esta charla es básicamente para todo el mundo, para los SREs que tienen que estar, o DevOps, o como lo queréis llamar, que tienen que estar enfocados en la reliability de la plataforma. Es importante conocer estos patterns para cuando están haciendo un code review o lo que sea, decir, hey, que se os ha olvidado esto. Y para los developers también, cuando tú haces una aplicación, pues tienes que pensar que sea resiliente, no que se encargue otro del marroncito de que sea resiliente. Normalmente tus amigos de infraestructura son los que se encargan de que sea resiliente. Pues eso debería acabarse. Y para cuál, la verdad es que no, igual también es interesante, desde algún punto de vista, pero no sé cuál. Vale, ¿por qué hacemos esto Colomina y yo, Alejandro y yo? Pues porque siempre lo mismo. Cosas como, es que no funciona porque debe ser un problema de red. Pues hay 3 falacias de la configuración distribuida, que es algo que Sun Microsystems ya lleva diciendo hace 26 años, desde 1994, pues que la red no es confiable, que la latencia no es 0 y que el ancho de banda no es infinito. Esto parece que a día de hoy, prácticamente 2020, no está claro todavía para mucha gente. Luego lo veremos y debería estar bastante claro. Más que nada porque estamos usando prácticamente todos los días aplicaciones que usan la red para comunicarse. Que no hay un servicio en Internet que conozcamos o que sea conocido que sea confiable al 100%. En algún momento va a fallar. Y que normalmente es mucho mejor degradar que explotar totalmente tu aplicación. Que por lo menos vaya algún trocito o que por lo menos le diga al usuario, volvemos en un momento. Reintente después. Vale. ¿Qué es la resiliencia? Pues la resiliencia es la capacidad de un sistema de recuperarse de un fallo de una manera sencilla o fácil o sin que dé mucho por saco. ¿Por qué necesitamos resiliencia? Pues especialmente en sistemas cloud, AWS, Google Cloud, etcétera, etcétera. La consistencia eventual está a la orden del día. En cualquier momento, una máquina de C2 que tenga puede volar. Está en su control. O un RDS o cualquier cosa puede volar en cualquier momento. Y porque detectar fallos y recuperarte rápida y eficientemente es necesario para mantener la resiliencia. Esto porque porque Alejandro y yo somos muy de la filosofía de File Fast, Recover Fast. En vez de crear todo un sistema súper complejo, de alta disponibilidad, con data centers de recovery, que el día de la verdad, por la complejidad que tienen, normalmente tienden a fallar. Es mejor hacer cosas simples, que fallen rápido y que se recuperen rápido. Que sea fácil de manejar todo
todo ese tipo de errores. Recuperarse rápido es mejor que tardar un rato en recuperarse o hacer algo muy complejo para recuperarse rápido que luego puede fallar. Fail fast, recover faster. Ese es el modo. Y estos son los patrones que vamos a cubrir, que es el timeout, el retry, circuit breaker y throttling. Ahora es el momento de, bueno, pero sé de memoria, pues vamos a cubrir una parte bastante básica. O sea, que tampoco, si los conocéis y los manejáis normalmente, tampoco vale la pena quedarse, por así decirlo. Es el momento de abandonar. Luego no hay excusas de, era muy básico. Pues sí, es muy básico, va a ser muy básico. Vale. El primero es el timeout, porque no queremos esperar para siempre, ¿no? No nos gusta esperar. A mí no me gusta esperar, me gusta que vaya rápida la cosa. ¿Vale? Entonces, ¿qué es un timeout? El timeout es un periodo específico de tiempo por el que esperamos algún tipo de evento, pues una desconexión o esperamos que responda alguien, o esperamos que se rompa algo, o esperamos algún evento de algún tipo. ¿Vale? ¿Cómo funcionan los timeouts? Pues normalmente, este es de los patrones más sencillos y que luego pues, parece que hay mucha gente que no los usa, pero bueno, eso ya ahora lo veremos en algunos sitios. Pues tú te esperas un determinado tiempo, como he explicado, pues puede ser 5, 10, 15, 20 segundos, dependiendo de la naturaleza del trabajo, incluso pueden ser horas, depende de la naturaleza del trabajo, y cuando alcanzas ese periodo de tiempo, pues cancelas la interacción o sales. Es importante también que sepamos que normalmente lo que medimos cuando hacemos un timeout es la interacción completa, porque por ejemplo, en un timeout de una request HTTP, puesto esto aquí, pues hay muchos tipos de timeout. El primer timeout es cuando se establece la conexión HTTP, cuando se ha negociado el SSL, cuando hemos recibido el primer byte, cuánto hemos tardado hasta tener el primer byte, por ejemplo, o cuánto hemos tardado hasta tener el último byte o la respuesta completa por HTTP, por ejemplo, o lo que sea. ¿Vale? ¿Por qué esto? Bueno, una buena razón es porque a nadie le gusta esperar mucho tiempo. Normalmente cuando estamos en una web y pedimos algo no nos gusta esperar. Cuando estamos esperando 20 o 30 segundos la gente ya empieza a desesperar y entonces los clientes o la gente pues no le gusta eso y igual no usan tu producto por ese motivo. Así que igual tener timeouts muy altos puede incluso impactar directamente en tu producto y seguramente la satisfacción de tus usuarios. A nadie le gusta estar ahí esperando la rosquita que avance o lo que es peor, cuando le das a algún sitio y ni siquiera te dice que te esperes, que está ahí el navegador, la parte de arriba ahí como dando vueltas. Y eso es un rollo. Luego, por ejemplo, en serverless, en funciones, pues igual es bastante interesante tener timeouts bastante precisos, porque si tú tienes timeouts indefinidos o timeouts muy largos, puede que estés pagando por nada, por el tiempo que tienes ahí esperando la respuesta HTTP o esperando cualquier otra cosa. Puedes estar ahí pagando 30 segundos cuando podrías estar pagando 5 o 2. ¿Vale? Y luego hay que acordarse que cada conexión que tienes establecida que está ahí esperando su timeout, pues eso es memoria, son descriptores de ficheros y seguramente si tienes muchas conexiones enganchadas, pues lo que tengas es un bonito memory leak en tu aplicación o tengas un leak de descriptores de ficheros o te llega a dar por saco. Es interesante tener los timeouts establecidos por la resiliencia desde ese punto, de que la aplicación no explote así inesperadamente. Vale. ¿Alguna preguntilla o algo que reseñar aquí? Comentar también, Omar, que, por ejemplo, un timeout es bastante importante cuando
estás desarrollando una API, ¿no? Porque al final vas a depender de lo que tarde en contestar el upstream. Entonces, si tienes un timeout por defecto de 30 segundos y tu upstream tarda 30 segundos en contestar, tú vas a estar 30 segundos con la ruedecita esperando. Entonces, eso al cliente, de cara al cliente es bastante feo. Bastante febril. Vale. Seguimos con los retries. Muy importantes. Porque igual solo es un fallito. Todo el mundo falla alguna vez un poquillo, ¿no? También los servidores. Entonces, si tu request falla, ¿por qué no la deberías intentar otra vez? Por lo menos una vez, ¿no? Todo el mundo tiene derecho a fallar para los ordenadores. Vale. O sea, el patrón es sencillo. Si tu request falla, espérate un poquito y vuelve a empezar otra vez. ¿Vale? Ahora veremos cómo se implementa todo esto y todo esto. ¿Vale? Los retries es una manera importante en un sistema distribuido, un sistema por internet o un sistema que envuelve red o que pueda haber cosas por ahí por medio que pueden estropearse, de las que tú no tienes control, al fin y al cabo, para proveer residencia. Porque si fallas una vez y falla toda la falla, pues mal asunto. Le muestras directamente al usuario un 500 porque tu upstream ha fallado una vez, pues mal asunto. Igual lo podías haber reintentado y dejarlo esperando 5 segundos. No le voy a importar y voy a poder hacer la acción. ¿Por qué tienen sentido los retries? Me ha Pues, puesto nene en los platos. bueno, hay alguien por ahí sin putear, ¿eh? Vale. El retry tiene sentido porque siempre puede haber algún problema, lo que he dicho, alguna degradación de red, el Galbas Collector puede estar haciendo por ahí alguna movida por la que no te responda la request. Yo no sé, puedes estar deployando algo, haciendo una línea update o haciendo alguna movida por la cual esa request falle. ¿Vale? Porque al final tenemos que pensar que detrás de ese servicio igual hay cientos de instancias y esa instancia está podrida por algo. Por ejemplo, se le ha llenado, yo que sé, algo muy antiguo ya. Se ha llenado el disco con logs, por ejemplo. Deja de responder, pero tienes 25 instancias más que te pueden responder perfectamente. Luego, hay que tener en cuenta también muy importante, luego lo remarcaré más, el tema de rate limiting cuando hacemos retries, ¿vale? Porque hay veces que la parte de API que tú estás consumiendo tiene un rate limiting, se alcanza y al segundo siguiente tú ya puedes entrar. Luego esto lo explicará Alejandro, ¿vale? Entonces, tú te esperas mientras te ha dado el too many request o te esperas mientras te ha dado, digamos, una mala implementación, pues te da un 500, pues te esperas y la siguiente ya podría entrar. Entonces podría ser una manera también para usar retries, ¿vale? Hay que tener ojo con los retries porque es una armita de doble filo. Porque puedes acabar con lo que llaman tormentas de retries, que tú tiras todo el sistema abajo porque se está todo reintentando pues, al mismo tiempo, se reintenta al mismo tiempo, o no hay tiempo suficiente entre retries, o te está diciendo too many requests y tú estás siguiendo ahí reintentando con un jitter o con un tiempo de backup muy pequeñito, y entonces puedes tirar todo el sistema abajo. Entonces, otro de los puntos interesantes, otra de las consideraciones que hay que tener es que hay que distinguir entre los errores que te devuelven, que para eso están los errores HTTP, por ejemplo. Si te dicen 500 o un timeout, pues bueno, intentar una vez más o dos o tres, pues igual no tiene mucha consecuencia. Todo eso ahora vemos con backup, es ponerse backup. Si te dicen un 403, que tienes un acceso denegado, pues igual no vale la pena seguir intentando ahí. Igual es porque no puedes entrar. Igual sí, también depende de la implementación y cómo se manejan los errores, etcétera, etcétera. Pero bueno, normalmente no suele rentar, o un 404 no suele rentar seguir reintentando, normalmente.
¿vale? Es muy importante que, que cuando hagamos un retry tengamos un backoff exponencial y que además tengan un jitter o algún seed de random. Porque, por ejemplo, el backoff exponencial es que tú reintentes, por ejemplo, a los 2 segundos, a los 4, a los 16, a los 32, a los 64, etcétera, etcétera, para darle tiempo a lo que estás consumiendo a que se recupere. Y además le añades un jitter, un randomness, para que no todos los clientes que tú tienes, que igual son 100 clientes de una API a otra, pues lo intenten a la vez. Es decir, en el 2 pues sería 2 más 0,5. En el 4 sería 4 más 0,6. Y en cada uno de los clientes, pues ese 0, pues diferente, para que empiece en un momento diferente. Vale, y luego ya está el nivel máster, nivel SR potente, que es dependiendo del error budget que tenga tu aplicación, tú en cada request o cada X request recoges este error budget de una segunda API y si ves que tiene muchos errores o está por encima del threshold que habéis definido en vuestros SLOs, pues dejas de hacer request, porque eso está reventado para viendo. Y lo dejas estar hasta que vuelva a estar dentro del threshold de errores que creéis necesario para ese servicio que estés consumiendo. Vale, y ahora vendría la demo. No sé si hay preguntas, cuestiones, apuntes hasta aquí. Yo tenía uno más de esto de los retries. Bueno, dos, para ser exacto. Uno, que es el primero, que algunos clientes de algunos lenguajes hacen ya retry por defecto, ¿vale? Bueno, en el caso de Ruby sé que lo hace desde algunos años. Y hay que distinguir también en lo que son requests o peticiones idempotentes, ¿vale? Si no es que, porque creo que es bastante importante, o sea, no puedes relanzar un post, por ejemplo, un put hacia la torera si no sabes cuánto de resiliente o idempotente es el servicio. Sí, esto está pensado para transacciones atómicas, que es un punto que me ha fallado aquí. O que por lo menos permitan volverlas a hacer 2 veces, porque hay transacciones, por ejemplo, si hacemos algo que sea un put, como tú bien dices, que escriba en una base de datos y solamente puedes escribir una vez, pues estás fucked, no puedes hacer retries. O sea, no se pueden hacer. Por eso hay que tener en consideración que es un arma de doble filo, como he dicho al principio, hay que pensárselo cuando hacerlo. Sí. Por ejemplo, un poco es el típico que vas a comprar algo, le das F5, te ha cobrado 2 veces, pero solo tienes una cosa, ¿vale? Pero el servicio te ha cobrado 2 veces, aunque la primera vez te hubiera fallado, ¿vale? Un poco llevar cuidado con esto porque se puede liar parda cuando se juega con dinero. Correcto, eso es un punto importante que se me ha olvidado poner aquí. Y vamos con la demo, si no hay ningún otro apunte, pregunta. ¿No? Vale, pues voy a buscar por aquí. Esto está muy pequeñito, ¿no? Vamos a hacer grande aquí la letra. ¿Se ve? Pues está enano. Daré un poco más de zoom. Se ve, pero vamos. Pues, lo que no sé cómo cojones hacer más grande la letra. ¿Estás con el VS Code? No, Pues eso es mucho mejor, tío. Este es el Goland, que esto es la luz azulita. ¿El típico control más no funciona? No, es lo primero que he probado. Y me voy de la mierda. No sé. ¿Los del fondo ven bien? Eso te pasa por Hister. Estamos cada uno delante de su pantalla, deberían de verlo bien. Bueno, No sé si estamos en serio mirando esto. es que no sé, tío, cómo se hace aquí la letra N. No tiene sentido esto, ¿no? En la pestaña View igual, a la izquierda. Exacto.
Apariencia. Mode. Ah, mira, presentación mode. Eh, ¡Oh! el Zoom también tiene Zoom para los viejunos como yo. Vale, aquí se ve, ¿no? Se ve bien ya. Sí, sí, se ve de puta madre. Vale, pues esto simplemente muy sencillo, el ejemplo. Lo que he hecho es coger un cliente Go de API REST y parametrizarlo bien. Que esto parece una gilipollez, pero cuando me he ido esta mañana, digo, voy a buscar algún proyecto, sí, me va a costar un rato encontrar algún proyecto que no tenga timeouts y que no tenga retries y tal. Y me he ido al top de proyectos con Go en... ¿Está aquí en la navegador? Esperaos, que no sé dónde tengo el navegador. Ah, vale, que el navegador es esto mismo, obviamente. Me he ido aquí al top de proyectos con... ¿Esto cómo se mueve? Perdonad, pero no tengo ni idea de cómo va esto. No me llevo muy bien con los ordenadores. Vale, y aquí me he ido al proyecto... Digo, ¿qué es esto? Voy a irme aquí al proyecto, a los proyectos que están ahora con Go en GitHub, y me he ido aquí al primero que veía que consumía una API REST, que era este, Foninfoga, esto, que tiene, bueno, tiene 1700 estrellas aquí, y parece que alguien usa esto, que es como una interfaz, pues que te hace algo aquí con Sync, que no sé qué es esto, no sé qué es esto. Ahora, ni lo he mirado, ni me interesa. Entonces, me he ido a buscar aquí donde tenía esto un cliente HTTP que cogiera cosas y luego se lo pasase al cacharro este, en el Numerify numerify.com, aquí hardcode y tal. Pero bueno. Y aquí digo, hostia, pues si no tiene ningún pattern de los que hemos hablado, igual tampoco son tan comunes. Es cierto que el HTTP GET en Go por defecto creo que tiene 60 segundos, pero no tienes ni retries ni tienes nada. Y en principio esto es un GET que debería ser idempotente, con lo cual aquí igual un retry que sea una API de terceros, pues deberías meter el retry, ¿vale? Y creo que muchas veces esto viene por usar en el mundo Go lo veo mucho, no sé por qué, tampoco siempre se usa por defecto la librería esta, la de HTTP-GET, que es la que viene dentro del net HTTP, la que te viene dentro del core de librería. Pero hay librerías muy buenas para hacer este tipo de llamadas. La de REST está guay, porque de una manera muy sencilla, que simplemente podemos setear el número de retries, podemos setear el número el timeout con segundos, esto ya te hace el backoff exponencial solo, etcétera, etcétera. Y luego también podemos muy fácil recuperar el estado de la request e intentarlo o no. Si queremos, por ejemplo, si nos devuelve tu mail request, en este caso, el cliente reventaría y no lo volvería ¿Has tirado eso? a usar. ¿El qué? Sorry, no era a ti. Vale, ok. Era Vale, mi gato. acordar de meter las máquinas. A ver, vale, y entonces aquí lo que me he hecho, lo que pasa es que esto creo que lo veremos en la consola mejor, porque a ver, no sé ni salir del puto modo presentación este. Suerte, máquina. A ver. ¿Será aquí en View? Pues me he hecho aquí el white y el bueno. Exit Presentation Mode, claro. Vale. Y aquí tenía la terminal, pero la voy a poner más grande y ya está. Vale, entonces aquí yo tenía las instrucciones para esto. Esto se ve, ¿no? Se ve guay. ¿En qué puta carpeta está esto? Vale. Y aquí yo tenía un README que me decía cómo hacer las cosas. ¿Vale? Entonces, lo que voy a hacer, ponemos aquí el README, lo que voy a hacer es crearme un Docker con una redecita que se va a llamar hola. ¿Sí? Y aquí voy a arrancar 3 containers. Voy a arrancar un container de Nginx y luego voy a arrancar una cosa que es muy guapa, que se llama Pumba. Pumba, lo voy a sacar aquí. Es un
Chaos Testing o... Sí, aquí te lo ponen. Chaos Testing Network Implementation, Stress and Testing Tool for Containers. Esto lo que te hace es meterte errores random en la red del container, lo cual viene muy bien para probar todas estas cosas de reliability de network. Incluso meterlo dentro de la CI, que de vez en cuando explote y así ver si la parte que ha hecho el código ha metido la parte de los retries, etcétera, etcétera. Aquí en el cacharro este, pone infolog este, si dentro de la CI tuvieran el Pumba este, y lo más seguro es que si le metemos algo un poco agresivo, pues te reviente y empieza a dar por saco todo el asunto. Si esto está testeado, que tampoco lo sé, tampoco ni lo he mirado. Luego aquí, a ver, nos volvemos aquí y lo primero que tenemos que hacer es, pues, arrancamos el Nginx este, como Daemon. Que no crea la network. Esto me podía haber hecho un bash o un doble compose, no sé por qué. Vale. Aquí lo que le vamos a decir dentro de toda la mandanga esto es que pierda un 75% de paquetes. Este es el caso más sencillo que tiene el compa, ¿vale? En el container de Nginx. Cada vez que llegamos al container de Nginx va a perder un 75% de paquetes, ¿vale? Y el 5S es durante 5 minutos. Entonces voy a hacer esto y voy a poner un menos D aquí también. Vale, pues esto ahora ya está aquí. Y lo apunto GPS. Tenemos esta cosa. Ahora voy a coger aquí una Debian. ¿Vale? Para que veáis, voy a hacer un ping y tal. Esto me lo puede haber instalado antes también. No sé por qué cojones no me he hecho un doble componer. ¿Vale? Y hacemos un ping en Nginx y esto debería ir con el culo. Ya, los primeros pings ya está en un ping. ¿Veis? Ha perdido 5. Ahora sale aquí el 7. O sea, le introduce una serie de errores que... Introduce aquí una serie de errores también. Entonces, salgo de aquí y ahora yo creo que este container ya lo tengo buildeado. El del retrace, el del código este que hemos visto antes. ¿Vale? Entonces esto aquí, la primera... Mira, no hemos tenido ningún error consumiendo esto. Pero ahora si hubiese un error, vale, es por el timeout. Igual es suficientemente largo, lo que sea. ¿Ves? Ahora está aquí, deadline exit, y ahora el próximo debería chuscar. O el próximo. Alguno chuscará. O si tengo la mala suerte de que no vaya ninguno, pero sí. A ver, attempt 3. Sí, ha ido uno. ¿Vale? Entonces hemos tenido ahí una capita de residencia desde la parte del cliente, básicamente. Y esto sería la demo, más o menos. ¿Cuestiones hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Apuntes? Pues si quieres, retomo yo. Sí, retoma tú. Solo decir que acordaos de usar los retrace con inteligencia y los timeouts. Eso se puede dejar con menos inteligencia. Puedes dejar de compartir y le meto yo. Sí. Que creo que Sí. no te puedo echar. Si sé cómo dejar de compartir, estaría guapo. Yo tenía una pregunta por aquí. Vale, dispara. Porque, claro, es verdad que muchos clientes igual no tienen la mejor configuración por defecto con respecto a los timeouts. Entonces, ¿cómo os protegéis vosotros ante un cliente mal configurado? ¿Por descuido o por algún otro motivo? Vale, una opción podría ser el Pumba este dentro de la CI. Y espera, que no sé descompartir la pantalla. Sí. También puedes tener... También puedes, digamos, sí, bueno, habla tú, Colomine, y yo voy quitando esto, que no sé a ver, si en tu poder está, digamos que tu cliente se integra contra un servicio tuyo, ¿vale? Tú en el servidor sí que tienes el poder para cortar conexiones que no te convengan. Sí que puedes tener un timeout menor. Si es un servidor, por ejemplo, de autenticación, bueno, me lo invento, ¿vale? Y que es un servidor que tiene, o sea, un servicio que tiene que ir como un tiro porque todas las llamadas van a pasar por ahí, pues igual te conviene cortarlo desde ahí. Si, por ejemplo, el cliente que usas no está bien configurado, porque tampoco te interesa tener una conexión abierta esperando ahí todo el rato.
No sé si eso contesta tu pregunta más o menos. Pero si estás integrándote contra un tercero desde el que no tienes control, acuéstate y suda, ¿sabes? No, lo veo bastante complicado. No, y luego también a nivel de librerías puedes hacer movidas. Puedes tener una librería general para todos y luego eso sea un wrapper de cualquier cliente HTTP y usar esa que siempre está con los Exacto. valores que tú crees por defecto. Y luego dejarle ahí también capacidad de overriding porque, como ha dicho José Luis, igual no quieres hacer retries en algún sitio o cualquier otra cosa. Vale, es que yo las soluciones que había visto eran como más sofisticadas a nivel ya parecido a, bueno, básicamente las he visto en el contexto de malla de servicios, en el que hay un proxy que envuelve la entrada y la salida Correcto. de un nodo y aunque el nodo no esté muy bien configurado, a ese proxy se le dice, oye, si está tardando más de responder de un segundo, pues cancela la llamada. Aunque tú, Correcto. Al final la malla de servicios lo que te hace es que el desarrollador no tenga que tener, entre comillas, preocupaciones de ese tipo, de retries y tal. Porque cada servicio tiene su sidecar y, como tú dices, el proxy ya se encarga de todo eso. Entonces, todo el routing, cuando detecta que algo no va bien, o sea, pues ahora de hecho también implementan circuit breakers, de lo que hablaré yo ahora, ¿no, Omar? Sí. El Envoy y estos tienen circuit breakers a nivel de sidecar container. Entonces te enrutan el tráfico por donde más le conviene a la plataforma. Y efectivamente eso es otro pattern donde lo que pasa es que ahí también tienes que tener cuidado pues, con los retries, cómo gestionar los retries, etcétera, etcétera. Porque el retry, como he dicho, es arma de doble filo. Guay, pero igual se vuelve en contra. Cuchillito cortante. El ejemplo de la malla de servicios lo he puesto como un ejemplo sofisticado, pero en un contexto donde no exista. No sé si vosotros habéis trabajado en un contexto donde no exista y aún así queréis aplicar patrones de este estilo. ¿Qué me recomendáis utilizar? Yo creo que lo mejor es dentro de la CI meter algo tipo Pumba o algo tipo Toxi Proxy o alguna historia de esas a nivel de CI. Porque ahí lo vas a cazar, seguro. Y luego O sea, la idea sería detectar, si te entiendo bien, es detectar que algún cliente está mal configurado a través de estas técnicas. Sí, porque sí, con si un no... test de integración, por ejemplo. O sea, tú puedes levantarte dos containers, ¿vale? Uno, un mock de lo que sea de una API y tu cliente, un container con tu cliente con una aplicación de lo que sea. Entonces tú puedes ver si, digamos, entre comillas, emputeciendo la red, tu cliente se comporta como tú esperas que se... O sea, puedes setear esas expectations en test de integración, que es lo que hizo Mar, probarlo antes de que se deploye en la CI, servidor de integración continua. Eso es. Sí, que igual de hecho sí, igual no estamos alineados en ese término. O sea, y luego sería... lo de la librería tampoco es mala idea. Una librería general donde solo tocas eso y lo pide y vas tirando. ¿Cómo es esto? No sé si lo he entendido. ¿Una librería general a qué te refieres? Sí, un wrapper de, por ejemplo, no sé, lo que uses. Si usas Resty, pues un wrapper de Resty y luego tú usas eso que ya está preconfigurado en todas las llamadas. Eso también es un arma de doble filo, por lo de los retries que igual lo haces cuando no quieres, etcétera, etcétera. Yo prefiero en la CI, en la integración continua. Vale, muchas gracias. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? Vale, pues Circuit Breaker, amigos. Esto, digamos, esta abstracción que le hemos sacado del blog de Martin Fowler, que para los que no lo sepáis es un gurú digamos, del desarrollo de software y tal, es bastante mitificado. Está bastante bien, ¿vale? Esta abstracción lo que asume es que cuando tu sistema no se comporta como esperas que se comporte, que empiezan a haber timeouts, que empiezan a haber excepciones, las llamadas salientes no deberían salir y deberían fallar rápido, ¿vale? Y os lo explico. Esto es lo que es un circuit breaker en castellano, ¿vale? Que a poco que no viváis con vuestros padres sabréis o habréis tenido que visitar alguna vez, ¿vale? Cuando, ya sabéis cómo va eso, cuando el cable resiste la corriente, emite calor, ¿vale? Y esto lo que hace es que evitar que tu casa se queme o que tu instalación eléctrica se queme, y segunda, que no te aproveches de usar más electricidad de
lo que tienes contratado, ¿no? Pero aquí digamos que el circuit breaker se extrapola en la primera utilidad, ¿no? Que es la de proteger. Al final queremos proteger a nuestros clientes de que tengan que esperar al timeout que comentaba Omar antes. Y al final es esto, el circuit breaker lo que hace es un componente que va a envolver operaciones importantes, ¿vale? Para que cuando empiecen a haber errores, para que cuando empiecen a haber timeouts, directamente no salgan las llamadas hacia afuera, ¿vale? Imagínate que tienes un servicio que integra contra la API de Google, ¿vale? Y tú ese servicio tienes un frontend que lo expone y que le dice al usuario el tiempo que va a hacer mañana. Si te empieza a emputecer la red o Google empieza a fallar, y fallar me refiero a que empieza a dar timeouts y tienes que estar esperando ahí 20 segundos, 30 segundos, a lo que sea, vas a tener al usuario pues 20 segundos con la ruedecita o 20 segundos con el Chrome diciéndote esperando respuesta. Entonces eso a nadie le mola, ¿vale? Entonces este componente que ahora lo debuguearemos poco a poco, pues se creó para eso. Digamos la principal diferencia con el retrying, con un circuit breaker, es que el circuit breaker no te obliga, o sea, te obliga a no, o sea, la llamada no llega a salir otra vez, ¿vale? Y ahora lo veremos. Como veis, esto está también sacado del blog de Martin Fowler. Hay 3 entidades, ¿vale? El cliente, el circuit breaker y el supplier, ¿vale? El supplier es la API de Google, la API de no sé qué, el MySQL, el Mongo, lo que queráis, ¿vale? Y nada, no sé si llamarlo máquina de estados, pero bueno, tiene estado interno, ¿vale? El circuit breaker puede tener 3 estados y en su estado normal, cuando no os tendréis que tirar de los pelos, es cuando está cerrado, ¿vale? Que es totalmente transparente es como si no estuviera, ¿vale? Porque digamos que todas las llamadas pasan por el circuit breaker y vuelven por el circuit breaker, ¿vale? Digamos, la electricidad está pasando en vuestra casa, ¿vale? La comunicación con la API de Google está pasando porque la API de Google no ha empezado a dar fallos, ¿vale? Cuando está abierto es cuando pueden empezar los madre mías si no lo tienes bien configurado, ¿vale? Ahora explicaremos cuándo se abre, pero cuando está abierto, digamos que directamente no llega a salir la llamada Google. El circuit breaker asume que va a fallar y te dice, oye, vamos a asumir que durante cierto tiempo todas nuestras llamadas a Google van a fallar, ¿vale? No quiero hacer esperar al cliente 10 segundos al timeout del cliente. Vamos a decirle al cliente que de momento no se puede, el servicio no está disponible, ¿vale? Y hay un tercer estado, que es cuando, digamos, pasa un tiempo de gracia y el circuit breaker se prepara para volver a llamar a la API de Google, ¿vale? Porque pensad que cuando se abre el circuit breaker es como el guardaespaldas de una discoteca que te dice, de aquí no va a pasar nadie, y cuando está medio abierto es, vale, ha pasado el tiempo de gracia, vamos a ver si la siguiente llamada la dejamos pasar, porque vamos a asumir que la API de Google se ha podido recuperar ya, ¿vale? Entonces eso, en el estado cerrado, como ya he dicho, no hay nada, ¿vale? El circuit breaker es como si no existiese. En estado abierto, tú al final a un circuit breaker le tienes que decir a partir de cuántos errores quieres que se abra el circuito, a partir de cuántos errores quieres que no deje pasar la electricidad, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si configuramos un umbral de un error o de 2 errores, va a dar 2 timeouts y al tercero te va a decir, oye, el circuito se ha abierto y no van a salir más llamadas, ¿vale? Entonces, a los clientes les vas a poder dar una respuesta negativa, pero una respuesta inmediata, ¿vale? Porque vale la pena dar feedback, al menos, y no tener al cliente con una pantalla del 500 del Tinex. Creo que alguien está desmuteado, no sé quién es. Universitat Jaume I. ¿Me están escuchando en la universidad? ¡Qué guay! Vale. El tercer estado del que hemos hablado, pues el estado medio abierto, ¿vale? Que es cuando ha pasado este tiempo de gracia. El circuit breaker asume que podemos volver a intentar alcanzar la API de Google, por ejemplo, ¿vale? Y entonces la siguiente llamada que entre por el cliente y se invoque en el circuit breaker va a salir para afuera. Si el API de Google ha vuelto a la normalidad, el circuito pasará a estar cerrado otra vez y a actuar con normalidad. Si la API de Google continúa caput
pues el circuito pasará a estar abierto y no saldrán llamadas hasta que pase otra vez el periodo de gracia, ¿vale? De esta manera, pues, ahora vamos a trazar esto si queréis, es repetir un poco lo que he explicado. Pero bueno, aquí veis que en la primera iteración, cuando empiezan a haber problemas, el circuit breaker se anota que ha habido un problema, ¿vale? Es por eso digo que tiene estado, porque tiene que hacer recuento de cuántos errores lleva ya registrados, porque va a depender de cómo, o sea, conforme cómo lo hayas configurado, dependerá su comportamiento, ¿vale? En este, por ejemplo, he puesto un error de 1, ¿vale? Da el primer timeout, da el segundo y enseguida se abre, ¿vale? Y comprueba en la última línea que los errores son mayores al umbral de errores que le habíamos puesto y ya veis que ninguna flechita sale hacia la derecha desde el supplier. La respuesta es inmediata, ¿vale? Eso en términos de cómputo de CPU no es nada, es una comprobación. Por eso está bien darle al cliente, digamos, una respuesta inmediata. ¿Y por qué de los circuit breakers? Pues porque sabiendo el estado del circuit breaker, si está abierto, si está cerrado, normalmente querrás actuar si está abierto, porque es cuando van a venir los problemas. Vas a tener resiliencia gratis, entre comillas, porque no vas a tener ni que desplegar el fix, porque te vas a recuperar si es que has programado eso bien. Y no tienes que cambiar nada en tu server de configuración, o no tienes ni que cambiar configuración, porque si lo tienes bien montado se mitiga solo, ¿vale? También va a prevenir que haya una caída total de tu aplicación, ¿vale? Porque la va a degradar en el sentido de que tú puedes tener en tu endpoint de health de tu aplicación, por ejemplo, imaginaos que en el endpoint de health chequeamos el estado del API de Google y la API de Google está caída, ¿no? Tenemos, como decía Fran antes, tenemos el cliente mal configurado y, joder, pues tenemos que esperar 30 segundos a que nos dé el timeout, ¿no? Nuestra monitorización que va chequeando ese endpoint de health cada 3 segundos, va abriendo conexiones. Tenemos, imaginaos, 4 workers y 4 por 4, 16. En 16 segundos tenemos la API caída, porque ya no se aceptan más conexiones porque estamos esperando a las llamadas de Google que nunca van a acabar. Van a acabar cuando el timeout se dispara. Entonces, siempre está bien tener esto, ¿vale? Y nada, cuando veamos el evento de que el circuit breaker sea abierto, pues lo suyo sería reaccionar a tiempo y notificar pues no lo sé, normalmente a las personas que operan la aplicación para que sepan que hay algo que se ha ido a la mierda en la infra o donde sea. Después, más consideraciones, pues que como os podéis imaginar, esto no tiene sentido si no lo configuras con timeouts, ¿vale? Porque lo suyo es tener timeouts bajitos o relativamente bajos y que el circuit breaker actúe en relación a estos timeouts, porque tú al final al circuit breaker le tienes que dar un timeout a partir del cual considera que ya está bien, ¿vale? Y nada, eso es una manera de saber rápido cuando algo se ha ido a la mierda, ¿vale? Y eso es importante, sobre todo si tienes SLAs con tus clientes y tienes que reaccionar rápido, ¿vale? ¿Dudas, apuntes, preguntas hasta aquí? Porque después meteremos las 2 demos seguidas y es interesante pues solventarlas cuanto antes, sobre todo si alguien no ha escuchado hablar nunca del circuit breaker. Al final esta es la lógica que sigue. Vale, pues next. Throttling de requests. En castellano creo que es algo así como ahogo de peticiones o algo así. Que la idea es limitar digamos, en una ventana de tiempo la cantidad de requests que puedes aceptar o que puedes dropear o, dependiendo de tu negocio, ahora lo vamos a explicar cómo lo puedes ir haciendo. Al final es eso, los que hayáis sido o seáis administradores de red, es algo un poco parecido a la calidad de servicio en una red. Tú al final
tienes que saber, a ser posible desde el momento de diseño de la aplicación, cómo quieres que se comporte tu aplicación en, digamos, en un momento de saturación, ¿vale? Y esto implica, pues a lo mejor imaginaros que PC Componentes en el Black Friday pues se le va de las manos, ¿no? Porque ellos, cada vez que entro a Twitter en el Black Friday, pues tienen como 40.000 retweets y no han hecho el capacity planning bien, pues a lo mejor les interesa priorizar a los usuarios que sean premium o que tengan más de 1.000 euros en el carrito, ¿vale? A los que no tienen nada, por ejemplo, ¿vale? Al final es eso, cuando tus recursos, cuando la capacidad, ¿cómo explicar esto? Cuando los requisitos son mayores que los recursos que tienes, ¿cómo se va a comportar tu aplicación, ¿vale? Y esto lo habréis visto en muchísimos software as a service que tienen un tier premium y un tier free, que en el premium te dicen, pues, de hecho, sin ir más lejos, creo que cualquier API de estas de Google tiene como un rate límite. Puedes hacerme, no sé, 1.000.000 de requests al mes o 1.000.000 de requests al lo que sea, ¿vale? Normalmente esto se traduce en páganos más si quieres más ancho y ya está, ¿vale? ¿Cómo se hace? Pues dependiendo del negocio. Hay varias estrategias, puedes limitar el uso de recursos por aplicación, por servicio, por tenant, por usuario, no lo sé. Eso o sea, si eres SRE, lo deberías hablar con la parte de producto, ¿vale? Porque eso serán ellos los que te lo puedan decir mejor. ¿Cómo hacer este throttling también? Pues también puedes, digamos, no cancelar, sino retrasar tus operaciones en batch que puedan ahogarte la API, por ejemplo. Ahora veremos un gráfico de cómo se representa eso. Puedes degradar la funcionalidad de otros procesos que estén ahogando tu plataforma y el momento ideal de hacerlo. Esto no es ideal, pero cuando es ideal es cuando, digamos, tu estrategia de auto-scaling se ha activado. Porque si se ha activado significa que tus recursos no dan abasto. Entonces, lo suyo es que lo actives ahí para, digamos, conservar al mayor número de usuarios importantes mientras tu infraestructura se adapta. Vale, esto es lo que os comentaba antes. La feature B la cancelamos, ¿vale? Imaginaos que la feature B es no sé, un cron job de que lo que me hace es generar facturas y esas facturas necesitan hablar con mi API que están usando los usuarios muchísimo ahora porque es Black Friday, pues eso puede esperar, ¿vale? Entonces, digamos que podemos cancelarlo mientras, por ejemplo, hacemos throttling de los usuarios premium, que es lo que hablábamos antes. Digamos, al final es esperar a que tu infraestructura se adapte. Si no has hecho ese trabajo de que tu infraestructura se adapte, pues te toca esperar a que pase la tormenta y ya está. ¿Vale? Eso, lo que comentábamos, que cuando los requisitos de procesamiento superan a los recursos que tienes, pues es cuando empieza la mala performance, las caídas y los madre mías, ¿no? Los madre mía, lo que ha pasado, madre mía, ¿qué va a pasar esto? Si tienes SLAs, pues eso, te la puedes estar jugando con los clientes, ¿no? Porque hay algunos software as a service que lo que hacen es, si no cumplen los SLAs, te empiezan a devolver pasta, entonces si se te va de las manos puedes perder mucha pasta. Por una parte, por el SLA en sí, segunda parte porque estás dejando de servir a clientes, entonces es bastante importante esto. Y eso, que el autoscaling, pues no es mágico, ¿no? O sea, yo me imagino, es el ejemplo este de PC Componentes, que no creo que tengan el autoscaling puesto porque a las 12, se cumplen las 12 y hay una avalancha de usuarios que entran. Entonces, ¿cuánto tiempo puedes tardar en, digamos, tener una infraestructura preparada? Pues a lo mejor, no sé, 15 minutos, 20 minutos, son 20 minutos que estás dejando de vender, ¿vale? Entonces puede ser complicado, tienes que hacer un buen capacity planning.
como digo en esta slide, porque si no vas a perder pasta muy rápido. Y es lo que también hablaba antes, ¿no? Que a más pronto decidas esto en el ciclo de desarrollo, mejor. Porque implementar una estrategia de estas en un sistema legacy te puede dar mucho por saco, ¿vale? Eso lo habréis visto los que tengáis más experiencia. No soy software developer, pero me lo puedo imaginar perfectamente. Y nada, esto lo ideal es que sea algo más o menos automatizado para cumplir con los SLAs en caso de que tengas, ¿vale? Porque a más rápido, o sea, si necesitas respuesta humana, va a ser mucho más lenta, varios órdenes de magnitud más lentos, que si lo hace tu sistema de monitorización, por ejemplo, ¿vale? Ahora veremos un ejemplo. Y nada, demo time. No sé si tenéis alguna pregunta. Yo pregunto no, pero ya que se ha acabado esto de los circuit breakers, hay patrones un poco más avanzados que algunos lo implementan, por ejemplo, el típico carrito de la compra, ¿vale? Ya que has mencionado los Black Friday, hay veces que estás en mitad de que lo vas a comprar o listo para pagar y no puedes pagar, ¿vale? Y eso lucha con el que lo está intentando comprar. Y entonces hay mecanismos avanzados de que dan prioridad, por ejemplo, y se lo dejan pasar a ese tráfico, tiene preferencia y entonces garantizan que esos que están a mitad puedan finalizar su pedido antes de que alguien pueda iniciar uno. Pero es un poco más avanzado, pero es de mencionar porque no es solo de cierro todo, o sea, existen estos patrones que cierras a algunos que, bueno, lo que decía. Sí, porque al final el kit está también en granularizar lo que más te convenga a tu negocio, ¿no? Supongo que lo comentas por eso. Exacto. De hecho, creo que en tu demo más o menos se ve más o menos claro, ¿no? Por lo menos es un... Sí, bueno, más o menos es un poco un ejemplo cutre, pero creo que sirve para ilustrar todo esto. Pero sí, otra cosa es, para los que no lo sigáis, Shopify es una... Creo que no sé a qué se dedican exactamente, pero lo que sí que sé es que tienen posts sobre, y sobre todo en GitHub tienen muchísima utilería para lo que comentaba Omar antes, el Toxic Proxy, tienen muchísima utilería para probar cómo de resilientes son tus sistemas. Entonces, si no les habéis pegado un ojo, os lo recomiendo encarecidamente, sobre todo para Ruby, ¿vale? Y son gente que ha escrito bastante sobre el tema. Entonces, de hecho, muchas de las cosas que estamos hablando son directamente robadas del blog de Shopify, ¿vale? Muy interesante si os interesa el tema. Entonces, pasamos con la demo si no hay ningún apunte o pregunta más. Sí, el ejemplo que he puesto era de Shopify, que lo implementaron a nivel de ordenador. Y bueno, no sé si está open source o no. Pues no lo sé, no tengo ni idea. Vale, esto va a ser muy fácil, ¿vale? Vamos al server. Son dos containers, ¿vale? ¿Se ve bien? Perfecto de tamaño. Voy a Todo asumir que sí. correcto. Vale, ok. Y sí que has hecho un Docker Compose, ¿no? Como yo. Hombre, tío. Tenemos dos, muy sencillo, tenemos dos containers, uno que va a ser, lo llamo consumer porque va a consumir el backend, pero podemos llamarle cliente, ¿vale? Y otro que es el backend que le va a devolver un hola mundo, ¿vale? Es una tontería. Si vemos el código, tenemos aquí, como hablaba antes, estamos hablando de circuit breakers, ¿vale? Que me he saltado del throttling al circuit breakers. Vamos a lo que decía que es un envoltorio que le ponemos a las llamadas, a los RPCs normalmente, pero no tiene por qué, ¿vale? Y le configuramos el timeout, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué pasa. Lo he dejado por defecto, ¿vale? Que creo que admite hasta 3 errores, ¿vale? Entonces vamos a navegador, que está aquí. Hostia, esta mierda voy a quitármela. ¿Vale? Y esto es una respuesta directa del backend, ¿vale?
actualizo, todo va bien. Todos somos felices. Voy a ponérmelo aquí. Vamos a sembrar el caos. El caos, que es parar el backend, ¿no? Vamos a simular que esa API de Google contra la que nos estábamos integrando pues ha dejado de responder o a lo mejor es que nos hemos puesto un firewall por delante, ¿vale? O sea, no tiene por qué ser siempre el problema del tercero. Pues vamos a actualizar y vamos a ver primero que ya ha estado 2 segundos, pero podrían haber sido más, esperando la respuesta, que me he comido esto. Entonces ya como cliente pues empiezas a pensarte si esta tienda es lo mejor, ¿no? Como cliente voy a actualizar, continúo estando, como veis aquí en la consola. Si me aparto esto. El time to first byte, ¿vale? Que es la latencia, son 2,52 segundos, que es demasiado, ¿vale? Ahora mismo el circuit breaker sabe que he petado 2 veces, ¿vale? El umbral, recordad que está en 3, le vuelvo a dar, la llamada vuelve a salir, ¿vale? Vuelvo a tardar 2,52 segundos en salir y vamos a ver qué pasa la cuarta vez que salgo, ¿vale? Ya le doy al cliente una respuesta ya acorde con lo que se espera de la tienda, ¿no? O sea, una respuesta que ha tardado 31 milisegundos en darle y que esto, lo bueno de esto, o sea, este mensaje es una tontería, pero lo bueno de esto es que, digamos, puedes modular el comportamiento de tu aplicación sin tener que desplegar y la puedes hacer resiliente. Esto, no sé, en el carrito de la compra es lo que decía José Luis antes. Estamos teniendo problemas con nuestro servicio o lo que sea. Algo que sea en lenguaje humano, a ser posible, ¿no? Porque si le digo al cliente, el circuito se ha abierto, pues el cliente te va a decir, me voy a la competencia porque esto es una castaña, ¿vale? Lo suyo es que les des, primera, que les des a ellos información con la que puedan hacer algo, como es, no sé, reinténtalo en unos minutos, somos conscientes de que esto no va como tiene que ir, inténtalo en unos minutos. Eso como cliente, pues joder, pues ya te da una seguridad. Y igual de importante, por detrás, loguear o notificar en algún lugar que ese circuit breaker está abierto y necesita intervención, ¿vale? Porque ahora mismo el carrito de la compra, o sea, nadie está comprando. Y eso es malo para el negocio en cualquier caso. ¿Vale? Aquí tengo una pregunta. Sí. ¿Se podrían compartir el circuit breaker? Imagínate que tú llamas, tienes una llamada a la API de Google en un montón de sitios de tu código, incluso en diferentes servicios, en diferentes containers. Sí. Muy interesante, sí. ¿Cómo podrías compartir para que el fallo sea, o sea, unánime, se vuelva ¿no? inmediatamente uno? No, nada. Sí. Vamos a reducirlo al absurdo, ¿vale? Imagínate que tengo 40.000 clientes que van a llamar a Google, ¿vale? Necesitaría, con la configuración que tengo, por cada uno de esos 40.000 necesitaría llamar 3 veces a cada uno. Entonces eso puede tardar muchísimo, eso no escala bien. Entonces lo suyo es tener una caché, ¿vale? Una caché centralizada, llámalo Redis, llámalo Memcache o llámalo, no sé, lo que sea, donde tú puedas comprobar el estado de ese circuit breaker, porque si no, no va a ser unánime, ¿vale? Es lo que decías tú, si tienes 40.000 y resulta que tengo que esperarme a que en los 40.000 el circuit breaker se abra, pues estás jodido, no estás abriendo nada. Vale, gracias. Es que eso me sonaba muy parecido al timeouts. Claro, si pones ya que es un servicio con su propia caché, ahí ya mola más. Ahí ya... Eso es un poco más... Sí, ahí sí. Eso es para Circuit Breaker 2.0. Pero sí, está bien que lo comentes porque es un problema que vas a tener, ¿vale? Porque al final tú tienes que tener un quórum en tu cliente. Y nada, continuando por donde iba... Otra preguntilla relacionada con esta última. Porque un circuito, ¿cómo se define? Es decir, ¿cómo funcionaba? ¿Es por destino? ¿Cada destino implica un circuito distinto con sus reglas de...? Esa es otra pregunta interesante. He puesto el ejemplo de un servicio, ¿vale? Pero las aplicaciones no integran normalmente contra un servicio. Tú tienes tu MySQL, tienes tu Mongo, tienes tu Redis, tienes tus providers externos.
Entonces, pues dependiendo, ¿sabes qué pasa? Que esto tiene que ser trabajo que venga determinado. Pues si no tienes SLOs o SLAs con el cliente, pues es, no sé, no es trabajo tirar a la basura, pero no hay motivación. Cumplir un SLA sí que es un buen driver para implementar esto. Entonces, depende de lo que afecten esos servicios a tu aplicación. Si el MySQL es absolutamente core en tu plataforma, pues sí que necesitará un circuit breaker. De hecho, a lo mejor necesita un circuit breaker por cada host de MySQL que tengas. Sí, depende de cómo tengas hecho el clúster, por ejemplo. Pero a lo mejor necesitas un circuit breaker que, por ejemplo, imagínate el ejemplo de la API de Google del tiempo, ¿vale? A lo mejor necesitas tener una API secundaria como backup por si esa falla. Entonces tú puedes detectar en tu circuit breaker de esa API de Google, cuando el circuito está abierto, tú puedes cambiar la URL de integración siempre que comparta la misma interfaz que la de Google y irte a ese servidor secundario que es, no sé, forecast.io, me lo invento, ¿vale? Entonces, mi recomendación sí que puede ser que vaya por tener un circuit breaker por servicio de integración que tengas. Yo preguntaba sobre todo por la tecnología que nos estabas enseñando. O sea, tecnológicamente, ¿cómo funciona lo que nos has mostrado? Vale. ¿Considera un circuito por URL de destino o por dominio? ¿Cómo No, funciona? tú aquí construyes un objeto circuit breaker, vamos a llamarlo así, ¿vale? Y esto está, digamos que esto se va a llamar siempre, ¿vale? O sea, aquí es donde activo el circuit breaker, ¿vale? Donde le digo, vale, eso que tienes dentro del circuit breaker, vas a tirarlo, vas a hacer un run, ¿vale? Se asocia, si no he entendido bien, el circuit breaker a un cliente concreto. Toda petición que haga ese cliente va a estar sometida a esas ver, reglas. es que puedes hacerlo como quieras. O sea, yo puedo tener esto. No sé, me lo invento, ¿vale? Y en vez de, puede ser al mismo servicio, pero cambiar la URL, ¿vale? Eso puedes modularlo como tú quieras. Uh-huh. Entonces, o sea, yo creo que lo importante no es la implementación esta, sino que Vale. el poder que te da el circuit breaker de cuando sea abierto, ¿vale? Porque yo aquí estoy haciendo esta tontería, pero aquí lo suyo es que, primera, que notifiques en algún lugar, segunda, que hagas lo que tengas que hacer para recuperarte rápido, ¿vale? Y que lo haga automáticamente. No sé si he contestado más o menos a tu pregunta. Sí, muchas gracias. Vale. A ti por preguntar. Nada, eso es el circuit breaker, básicamente, ¿vale? Si vuelvo a levantar el backend, ese tiempo de gracia que hablábamos antes, que por defecto creo que es un minuto, que me parece demasiado, habrá pasado y el circuit breaker estará en estado de medio abierto, significando esto que está preparado para volver a intentar alcanzar al backend, ¿vale? Si le doy al retrieve, ¿vale? Pues ya el backend me ha contestado, ya nos hemos recuperado. Y mientras tanto el cliente ha tenido feedback de nuestra parte, creo que es lo más importante, ¿no? Al final el circuit breaker, o sea, lo importante es saber cómo hacerlo encajar en tu negocio, porque sí, la tecnología está muy bien, pero si no sabes cómo hacerlo encajar en tu negocio, pues estamos en las mismas. Pues nada, si no hay más preguntas, pasamos al ejemplo del throttling, que también es bastante interesante. Y he planteado un escenario, el escenario que os decía antes, ¿no? Imaginaos que tenéis un software as a service, ¿vale? Y tenéis 2 tiers de usuarios. Los usuarios gratis y los usuarios que pagan, ¿vale? Y pues, por lo que sea, os veis desbordados y necesitáis tomar acciones, ¿vale? Y a alguien se le ocurre pues el throttling, ¿vale? Esta podría ser una posible implementación que es bastante chorra, pero creo que me sirve bastante bien para ilustrar el ejemplo del throttling, que es básicamente, voy a mandar una cabecera al servicio, ¿vale? Identificando al usuario como premium o no premium. Simplemente esto no es real, ¿vale? Esto
lo tendréis en una persistencia o en una caché o lo que sea. Pero por razones prácticas, pues mira, lo pongo como premium y lo podemos probar rápidamente. Tienes digamos, una función que te va a decir cuánto quieres hacer el throttling por cada usuario, y dependiendo de si es un usuario premium o no, pues vas a permitirle pues cierto bando de ancha, ¿vale? Esto lo suyo es que esté en un middleware, ¿vale? O sea, estas cosas, tanto a nivel de servicio como de aplicación, o sea, tanto a nivel de plataforma como de aplicación, a más delante estén, mejor. Porque, primera, no vas a gastar muchos recursos en términos de red, en términos de... O sea, si la llamada llega al último backend, antes de a la base de datos, pues algo estás haciendo mal, ¿no? Yo esto lo metería lo más adelante posible, siempre que sea posible. Entonces, es eso. El ejemplo es muy simple, ¿vale? Voy a diferenciar dos tiers de usuarios, los premium y los no, separados por una cabecera que es true or false, ¿vale? La comprobación es súper chorra. Y nada, estoy usando una librería muy básica. Vale, esto es un middleware que me he hecho, que simplemente activa este throttling, y ahora comentaremos cuándo es interesante activarlo. Vale, entonces tengo aquí mi servicio, que es un Hola Mundo. Voy a mandarle un poquito de tráfico no premium, ¿vale? Para los que no los conozcáis, Hey es una herramienta, es un binario compilado que lo que hace es mandar tráfico, ¿vale? Y lo que le estoy diciendo es que haga 4 queries durante 5 segundos por segundo, ¿vale? Ups. Pues vamos a ver qué output nos da. ¿Vale? Tenemos aquí que 6 respuestas han llegado hasta el servidor, ¿vale? Porque acordaos de que esto es un middleware. Y 14 respuestas ha cogido el middleware y directamente las ha rechazado, ¿vale? Esto sería para los no premium, a los chicos que queremos, pues, los chicos y chicas que no queramos servir, porque nos están petando la web. Y para los premium, que es lo único que se diferencia es esta cabecera, pues tenemos tráfico limpio, tráfico que al final es el que nos va a pagar el salario, ¿no? Ya os digo. Lo interesante de estas tecnologías no son las tecnologías en sí, que también por la parte ingenieril, sino cómo hacerlas encajar en tu negocio. En el caso de que comentaba José Luis, pues del carrito de la compra, pues si puedes si puedes limpiarle el tráfico a la gente que está a punto de pagar y que va a pagar mucho, pues mejor. Y ya te digo, básicamente es eso. Questions. No sé por dónde tiene esto. Preguntas, aportes, dudas. Un comentario simplemente. Sí. Sí. El escenario de throttling yo lo he visto típicamente implementado utilizando API Management, por una solución de API Management. Es un escenario típico de uso de API Management. ¿A qué te refieres con API Management? Sí, hay soluciones que se llaman API Managers, que son como una especie de API que tú hay que Vale, sí, de aplicación, correcto. y en la mayoría de ellas implementan mecanismos de throttling. Claro, eso te lo da directamente sin tener que configurar nada, entiendo, ¿no? Algo como O sea, el tú Kong entiendo que... o algo así. Es como una especie de API Gateway que ya te hace eso por ti. Vale, pues guay. Guay que exista eso. José Luis, ¿ibas a decir algo? No, que si habías lanzado preguntas ahí al público de cuánto se usaban cada método ahora que los has eliminado. No, eso es interesante. Sí, nosotros creo que tenemos en producción la mayoría o los 4 en servicios concretos,
pero no sé si alguien se ha peleado mucho con estos patrones o tiene algo que aportar a lo que estamos hablando. Si no hay nada más, pues no sé si Omar tenías algo más para decir o podemos darlo por zanjado. En principio, bueno, que ahora parece que si ha gustado esto, podemos hacer un volumen 2 porque patrones de estos hay para aburrir. Sí. Estos son Sí. como los 4 mega básicos. Y que, bueno, que siempre está bien intentar implementarlos y que, como habéis comentado por ahí, hay capas de abstracción que te hacen esto por ti. Desde los API Gateways o lo que ha comentado Juan Carlos, API Manager, a Istio, Envoys y demás, que es la capa de Service Mesh. Bueno, igual antes de ir a un Service Mesh empiezan con cosas más pequeñas que donde tienes que implementar este tipo de cosas más interesantes. Y ya estaría. Esto sería lo que tenemos. Lo que ves, lo que tengo, amigo. Ahí Juan Medina dice, volumen 2, pues después de verano, porque ahora tengo mucho trabajo. De todas formas, si alguien también, como sabéis, Valencia DevOps está abierto a cualquier charla de cualquier tipo de lo que esté relacionado con DevOps, obviamente. Pero si alguien tiene algo para el próximo mes o para cuando quiera, se ponga en contacto con nosotros y te lo diga. Y habla de algo. Y ya estaría. O hacer una mesa redonda también, o sea, si os da palo, igual hacer una charla, tal, o bueno, podéis proponer ideas en el Slack, también podéis dejarlas, o bien hacer una mesa redonda de un tema que os interese y hacer un poco de discusión. El otro día, por ejemplo, hablando con unos colegas, vi que la gente construye los dockers de unas maneras muy distintas y les propuse hacer una mesa redonda, porque al final hay mucha discordancia en eso. Igual también podría ser un tema para la siguiente. Vamos buscando temas, pero estamos abiertos a recibir temas que no propongamos nosotros, porque siempre acabamos proponiendo lo mismo. Así que proponer temas. Molt bé, pues done, ¿no? No podemos Done. ofrecernos como hacemos normalmente pipas, cacahuetes y todo esto, pero bueno, eso para la próxima. A ver si pudiera ser. A ver si la próxima es en directo. En directo será presencial, cabrón. presencial. ¿Qué sé yo? En directo ha sido, es verdad, en directo ha sido. Que no está grabado. Voy a quitar la grabación porque luego esto se lo pasaremos a alguien. Pero no sé cómo se exporta esta grabación. Ya, sí.